En agosto de 1881, mientras caminaba cerca de un bosque, Nietzsche tuvo de repente una idea que lo impactó tanto que pasó los siguientes 10 días escribiendo como loco. El resultado fue Así habló Zaratustra, la novela filosófica de Nietzsche, de hecho su única novela, que también es su libro más popular. Muchos novelistas y artistas pasan por esta experiencia cuando se ven inundados de ideas. Si estás escribiendo una novela, las palabras simplemente fluyen. Si eres pintor, tu pincel se desliza solo. Si eres religioso, puedes llamarlo revelación divina. Pero si eres secular, puedes llamarlo flujo artístico. La experiencia de Nietzsche fue algo parecido a una experiencia chamánica, cuando las ideas, las palabras, las imágenes te inundan y no tienes control sobre ellas. Una especie de epifanía. También es importante notar que Nietzsche escribió Así habló Zaratustra como respuesta a la muerte de Dios. En ella ofrece su solución al nihilismo, a esa idea de que todo carece de sentido. Los humanos perdieron el propósito. La vida ya no tiene un significado inherente. En este video intentaré aclarar las cosas, argumentando que Así habló Zaratustra de Nietzsche explica cómo el arte puede liberarnos del nihilismo después de la muerte de Dios. En otras palabras, Nietzsche intenta reemplazar a Dios con artistas, humanos, a quienes llama Übermensch. También explicaré los 3 conceptos principales de la novela: el eterno retorno, la voluntad de poder y el Übermensch, que se traduce como superhombre, superhumano o incluso suprahombre. También discutiré por qué la respuesta de Nietzsche al nihilismo es el arte, y cómo artistas como Marcel Proust, Franz Kafka y Charles Bukowski encajan en la noción de Übermensch de Nietzsche, artistas que se trascendieron a sí mismos. Al final, responderé a las críticas de Jordan Peterson hacia Nietzsche. Dios está muerto. Durante miles de años, Dios o los dioses le dieron a los humanos protección psicológica, consuelo espiritual y emocional, y un conjunto de valores morales sólidos, además de un camino claro para la vida y la vida después de la muerte. Cuando había un poder divino en lo alto, los humanos no tenían que preocuparse por el significado o el propósito. Todo estaba listo, y lo único que teníamos que hacer era seguir sus instrucciones, y todo estaría bien. Pero durante el Renacimiento, que comenzó en Europa en el siglo XV, con la ayuda de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología, la gente exploró el mundo y el cosmos, y se dio cuenta de que era demasiado simplista creer en Dios. Las viejas historias de que la Tierra estaba en el centro del universo ya no se sostenían. La Ilustración europea del siglo XVIII, que siguió, presentó un conjunto de argumentos filosóficos sólidos y razonables en contra de la existencia de Dios, a favor de los humanos, quienes podrían reemplazar a Dios si fueran lo suficientemente racionales. Nació el humanismo, una filosofía creada por el hombre. Luego, en el siglo XIX, la teoría de la evolución por selección natural de Darwin le dio otro golpe a la idea de Dios y planteó que los humanos ya no eran especiales, sino simplemente otra especie animal. Nietzsche fue lo suficientemente audaz para anunciar que Dios realmente estaba muerto y que nosotros lo habíamos matado. Cita: Una vez el diablo me dijo, hasta Dios tiene su infierno y es su amor por el hombre. Y últimamente he escuchado estas palabras: Dios está muerto y por su compasión hacia el hombre Dios ha muerto. Ahora que el Padre ha muerto, existe un vacío de poder en el que los hijos e hijas tienen que elaborar un nuevo conjunto de valores para guiar sus vidas. Sin un guía, los humanos se destruirían o se perderían en la selva. Sin Dios para decirnos qué está bien y qué está mal, nosotros, los humanos, tenemos que reevaluar valores como la felicidad, la razón, la virtud, la rectitud y la compasión. Nietzsche es consciente de que los filósofos europeos han reemplazado a Dios con la racionalidad y han puesto a los humanos racionales en un pedestal. Un pequeño apunte: la soledad que vino después de la muerte de Dios está bellamente retratada en 100 años de soledad, la novela del autor colombiano Gabriel García Márquez,
en la que un grupo de personas se muda a una nueva ciudad y comienza de cero, pero después de unas generaciones se destruyen a sí mismos. Sin embargo, Nietzsche dice que hay un problema con la racionalidad. Dos cosas pueden pasar: o lleva al autoritarismo, donde los líderes pueden usar la razón para crear sus propios valores y reglas y someter a todos los demás a esas reglas de una manera autorreferencial, como si hubieran reemplazado a Dios. Esta idea de un ser autorreferencial está brillantemente retratada en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, donde el protagonista cree que está más allá de todas las leyes y la moral. ¿Qué hace? Mata a una anciana adinerada para usar su dinero y construirse a sí mismo, pensando que así puede cambiar el mundo. Claro, Dostoyevsky también estaba en contra del nihilismo, así que Raskolnikov termina en Siberia, arrepintiéndose de su crimen y buscando la salvación en la Biblia. Nietzsche, sin embargo, no busca respuestas en la religión. Esa historia ya está muerta. No puedes revivir un cadáver, y en lugar de eso, necesitas encontrar una nueva respuesta. Por lo tanto, ni la religión ni la racionalidad son la respuesta al nihilismo. La racionalidad también nos lleva al utilitarismo, es decir, a promover acciones, reglas, políticas y valores que beneficien al mayor número de personas. Un buen ejemplo es el concepto de democracia, donde la mayoría gobierna, al menos en teoría. Nietzsche tiene una opinión muy negativa de la mayoría o de la multitud porque, para él, la multitud es monótona y carece de excelencia, refinamiento y grandeza. En lugar de promover lo mejor, el utilitarismo racional promueve lo máximo. En lugar de nutrir a los más inteligentes, los frena hasta que los más estúpidos puedan alcanzarlos. Cantidad en lugar de calidad. Platón también tuvo un problema, similar con la democracia ateniense, parecido al dominio de la multitud, que mató a una de las mentes más grandes de la Grecia antigua, Sócrates. Así, tanto Nietzsche como Platón veían el gobierno de la mayoría como algo negativo para el florecimiento de una cultura. La racionalidad también produce conformidad, todos pensando, comportándose y sintiendo de la misma manera. Si eres raro, excéntrico, piensas fuera de la caja o destacas de alguna forma, como la mayoría de los artistas, estás jodido. Los artistas son gente rara y a menudo terribles en lo personal. Hay muchos más ejemplos, así que la racionalidad reemplaza a un solo Dios con una única verdad racional. Ya sea una verdad científica o una verdad política, la idea es que nadie pueda cuestionarla. Una especie de utopía racional perfeccionista, muy parecida al totalitarismo, como el fascismo en Alemania y el estalinismo en Rusia. Ambos fueron productos de la racionalidad y la creencia en nivelar el mundo para crear sus propias utopías, racionales basadas en una visión perfeccionista de una raza única, en el caso de la Alemania nazi, o de una ideología única, en el caso del socialismo soviético. En esencia, la racionalidad no es más que una herramienta para alcanzar cualquier objetivo que tengas. Puede ser algo genial, pero también algo terrible. La crítica de Nietzsche es que la racionalidad es una herramienta burda cuando se trata de la excelencia o grandeza humana. Entonces, para resumir, Dios está muerto y la Ilustración europea ofreció la razón como sustituto de Dios, y Nietzsche se opuso a eso. La racionalidad es una herramienta, no un fin en sí misma. Se necesita algo más para darnos un propósito a nosotros, los humanos, exactamente como lo hizo Dostoyevsky unas décadas antes que Nietzsche. Entonces, ¿cuál es la solución de Nietzsche al problema del nihilismo en ausencia de Dios? Si la racionalidad es una respuesta inadecuada, Dostoyevsky volvió a la religión, una especie de cristianismo modificado con un toque oriental y sabiduría campesina, como respuesta al nihilismo. Nietzsche piensa que ese barco ya zarpó. La religión es una historia vieja, y los humanos ahora entienden el mundo a través de los prismas de la ciencia. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Si estás expuesto a la ciencia, será difícil convencerte de volver a la religión. Entonces, ¿qué haces? En su lugar, él ofrece el arte como una solución a la muerte de Dios y al nihilismo. Bueno,
En el resto de este video explicaré cómo Nietzsche piensa que el arte puede reemplazar a Dios, así como contrarrestar la racionalidad para evitar que la humanidad se vuelva loca, y cómo el arte puede darle a los humanos un propósito genuino en la vida. Zaratustra, ya lo dijo Zaratustra, es una historia ficticia de un hombre llamado Zaratustra, basado en un antiguo profeta persa que se considera el fundador de la primera religión monoteísta, llamada zoroastrismo, que dividió el mundo en bien y mal. Más tarde, el judaísmo, el cristianismo y el islam adoptaron el monoteísmo del zoroastrismo en el Medio Oriente. Para Nietzsche, la idea de un Dios único, junto con nociones binarias de bien y mal, fue esencialmente creada para esclavizar a la humanidad a través del pensamiento uniforme. ¿Eres bueno o malo? ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Nietzsche también ve un paralelismo entre las religiones monoteístas y la tradición filosófica occidental, desde Sócrates, que ponía énfasis solo en la razón. La racionalidad es buena y la pasión es mala. Los griegos presocráticos tuvieron grandes tragedias literarias en las que la razón siempre iba de la mano con la pasión. Apolo, el dios de la razón, fue contrarrestado por Dionisio, el dios del vino o la pasión. Pero Sócrates y más tarde Aristóteles en particular introdujeron la verdad o una única verdad que más tarde encajó perfectamente en la noción cristiana de un Dios único, llevando a la filosofía occidental en la dirección equivocada. Según Nietzsche, en lugar de promover el pensamiento libre, sofocó la creatividad artística al suprimir la naturaleza y la pasión humanas como algo feo y animalesco. Solo la racionalidad y la fe en Dios eran la forma correcta de entender el mundo. Así que en esta novela, que es un acto de venganza literaria, Nietzsche toma a Zaratustra, el hombre que fundó el monoteísmo, el Dios único, el bien y el mal, y lo convierte en su propia antítesis o en su propio enemigo, en lugar de creer en un único Dios y en los antiguos valores morales del bien y el mal. Zaratustra, en esta novela, cree que Dios está muerto y está siendo reemplazado por un nuevo tipo de humano, al que llama Übermensch o superhombre, que es capaz de crear sus propios valores. Pero el Übermensch, a diferencia de ser un racionalista autorreferencial, es un artista o está muy cerca de serlo. Zaratustra también pasa por una especie de transformación espiritual. Es importante notar que Zaratustra tiene 40 años. Vemos innumerables novelas e historias de hombres que cumplen 40 años y de repente pasan por una crisis existencial o de mediana edad. Dostoyevsky escribió Notas del subsuelo a los 42 o 43 años. Nietzsche escribió esto cuando tenía 37 años. Es un momento precario en la vida de un hombre, cuando la angustia existencial se enfoca de manera muy aguda y la gente reflexiona sobre la vida. Entonces, Zaratustra pasó 10 años en una cueva en la montaña para adquirir sabiduría. La soledad fue muy importante para Nietzsche. También para muchos novelistas y artistas, la soledad es inmensamente valiosa en su creación. Charles Bukowski, quien fue fuertemente influenciado por Nietzsche, amaba su soledad. Lo mismo con Kafka y Proust, quienes pasaron horas y horas sentados solos para hacer su creación artística. Nietzsche no creía en la sabiduría de las multitudes en la ciudad. En cambio, envía a su protagonista, el señor Zaratustra, a las montañas para estar solo dentro de una cueva. Como dije antes, esta idea le surgió a Nietzsche en el bosque, no en una calle de la ciudad. Así que todo tiene sentido. Cuando Zaratustra rebosa de sabiduría, baja a la ciudad. Le dice a la gente que Dios está muerto. También les habla del Übermensch, pero, como era de esperarse, todos se ríen de él, pensando que es un loco diciendo tonterías. Es importante porque Nietzsche dice que la multitud estúpida siempre se ha reído de los grandes hombres. Decepcionado, Zaratustra se retira a su cueva, de vuelta a la naturaleza. Para Nietzsche, la naturaleza es la fuente de la sabiduría, no las ciudades o las multitudes. Elitista, puedes apostar, Nietzsche no ocultó su elitismo. En la tradición cristiana occidental, los humanos descendieron del jardín del Edén a la tierra,
por lo que la naturaleza a menudo se considera fea, caótica e incluso sucia. Los cristianos se ven a sí mismos como huéspedes temporales en 1900, este planeta terrible, como exiliados en una isla esperando regresar al cielo. Nietzsche, sin embargo, más alineado con la filosofía oriental, piensa que no solo somos de la naturaleza, sino que también somos naturaleza. Por lo tanto, debemos derivar el significado no de los cielos, sino de la naturaleza. La vida está llena de sufrimiento, pero también de alegría. Nietzsche también criticó a las religiones orientales. Por ejemplo, rechazó el budismo por intentar domar el deseo humano. Según el budismo, nuestros deseos son las causas profundas de nuestro sufrimiento. Para estar contento, hay que moderar tus deseos. Nietzsche dice que nuestros deseos nos permiten correr riesgos, crecer y superar obstáculos. Sin deseos no haríamos mucho. Nietzsche también criticó el taoísmo y su idea de no resistencia. Según el taoísmo, debes seguir el flujo de la naturaleza. En lugar de ir contra la corriente, debes fluir con ella. No muevas los obstáculos, sino evítalos, como el agua que rodea una piedra. Nietzsche dice que para superar y crecer se necesitan obstáculos. Nada crece sin resistencia. Para Nietzsche hay que crecer y aumentar el poder, lo que puede costar dolor e incomodidad. Así que, cuando Zaratustra regresa a la cueva, Nietzsche introduce dos doctrinas importantes basadas en las leyes de la naturaleza para enseñarle a Zaratustra. La primera doctrina es también la más incomprendida, la voluntad de poder. La voluntad de poder de Nietzsche fue usada por los nazis para promover la violencia y la represión de las razas más débiles, como ellos las llamaban. La segunda idea es el eterno retorno. Entonces, en las próximas partes de este video explicaré, cada una con más detalle. La voluntad de poder. Nietzsche fue influenciado por el filósofo alemán del pesimismo, Arthur Schopenhauer, quien argumentó que todo ser vivo tiene una voluntad de vivir, pero que la vida misma no es más que sufrimiento. Nietzsche también estaba al tanto de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, que también afirmaba que existe una voluntad innata de sobrevivir en cada ser vivo. Sin embargo, Nietzsche pensaba que la voluntad de vivir o la voluntad de sobrevivir es demasiado débil, demasiado pasiva y demasiado cobarde. Para empeorar las cosas, a Nietzsche no le gustaba el pesimismo de Schopenhauer, que decía que la vida no es más que sufrimiento. Claro que la vida tiene sus sufrimientos, pero también triunfos, logros, excelencia y belleza artística. Es importante notar que Arthur Schopenhauer fue quizás el filósofo más influyente en la literatura del siglo XIX. Novelistas como Tolstoy, Turgenev y Flaubert fueron enormemente influenciados por Schopenhauer. Nietzsche fue el filósofo más influyente en la literatura del siglo XX. Novelistas como Franz Kafka, Thomas Mann, Robert Musil, Joyce, Marcel Proust y Bukowski fueron altamente influenciados por la filosofía de Nietzsche. Nietzsche argumentó que la ley más importante de la naturaleza no es la voluntad de vivir o sobrevivir, sino la de crecer y expandirse. Por lo tanto, la voluntad de poder, en esencia, es aprovechar al máximo la vida, no llorar por el sufrimiento y el dolor, sino prosperar a pesar del dolor y el sufrimiento, para alcanzar la grandeza en cualquier campo, ya sea en el arte, la escritura o la ciencia. Todos los seres vivos desean instintivamente dominar a los demás. Esto no es de ninguna manera algo positivo o negativo, sino la forma en que funciona la naturaleza, que es amoral. Creo que el poder para Nietzsche no era igual a la fuerza física. Una pieza musical, una novela o ver a alguien hábil haciendo algo por sí mismo es poderoso, porque te conmueve cuando lo escuchas, lo lees o lo ves. No tiene las consecuencias represivas, digamos, del poder político, pero aún así es psicológica y emocionalmente poderoso. Para Nietzsche, la voluntad de poder puede canalizarse de una manera creativa que promueva la grandeza humana. Por ejemplo, un artista que produce grandes obras de arte canaliza su sed de poder en forma de una gran pintura, una pieza musical o una obra literaria como una novela.
Nietzsche llama a estas personas Übermenschen, que no son hombres egoístas que buscan el poder para suprimir a otros, sino para elevarlos. Cita: el creador busca compañeros, no cadáveres, y tampoco rebaños o creyentes. El creador busca acompañar a los creadores. En otras palabras, la voluntad de poder no es destruir a los demás, sino educarlos e inspirarlos. Eso es lo que hace una gran obra de arte, ya sea una pintura o una novela. Por eso Nietzsche centra su visión en el arte y no en la política, porque los políticos quieren controlar a los demás como un padre autoritario, mientras que los artistas intentan inspirar a otros a crecer más allá de sí mismos, como un padre que nutre. Y la segunda doctrina que Nietzsche le enseña a Zaratustra es la recurrencia eterna. Esto es mucho más difícil de aceptar para Zaratustra. Para entender la recurrencia eterna, necesitamos pensar en el tiempo y la materia del universo. Entendemos que el tiempo es infinito. En el universo, el tiempo nunca se acaba. La materia, sin embargo, no es infinita. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una cantidad finita de una cosa y una cantidad infinita de otra? La cosa finita tiene que repetirse continuamente para compensar el hecho de ser limitada. Como el tiempo es infinito, pero la materia en el universo es finita, todo se repite para siempre como una rueda de hámster. Esa es la recurrencia eterna de Nietzsche, que es muy similar a la noción cíclica oriental del mundo. Esto significa que lo sublime, lo bueno, lo malo y lo terrible se repiten indefinidamente en el universo. Claro, los ciclos son raros y ocurren después de millones o miles de millones de años, por así decirlo. Este pensamiento es increíblemente deprimente para Zaratustra. ¿Cómo es posible que cosas terribles se repitan continuamente? Si crees en una noción lineal del tiempo, piensas que todo está mejorando y que estamos avanzando hacia la perfección, pero según la recurrencia eterna de Nietzsche, eso no es cierto. En el gran esquema de las cosas, todo se repite. Zaratustra finalmente llega a un acuerdo y lo acepta. Cita: una vez que estés despierto, permanecerás despierto eternamente. Por lo tanto, las dos leyes de la naturaleza son voluntad de poder, lo que significa que todo ser quiere crecer y dominar su campo, ya sea un artista, un científico o incluso un albañil. Nietzsche definiría al ser humano no como un ser humano, sino como un devenir humano. Ser es demasiado pasivo. Recurrencia eterna, que todo se repite perpetuamente. Ahora déjame explicar el viaje del Übermensch, o el viaje del héroe, por así decirlo. Nietzsche dice que los humanos son una cuerda entre los monos y el Übermensch. Cita: el hombre es algo que debe ser superado. El hombre es una cuerda atada entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Lo bueno del hombre es que es un puente y no un fin. Así que Nietzsche cree en la dinámica del cambio y el crecimiento. Ser humano es un lugar precariamente peligroso para estar. Por eso hay todos los incentivos para superar esta situación. Para Nietzsche, las grandes cosas no surgen de la serenidad o la paz, que las religiones tienden a promover, sino del caos y el conflicto, que es la naturaleza. Cita: te digo, todavía es necesario tener caos dentro de uno para dar a luz a una estrella danzante. Te digo, todavía tienes el caos dentro de ti. Para convertirse en un Übermensch, necesita pasar por 3 etapas. Primero, el Übermensch es un humano con espíritu libre. Podría decirse que tiene cierta sensibilidad artística hacia la belleza, pues en la primera etapa se siente fascinado por un hermoso dragón, que inicia el proceso de transformación. Cita: en 3 metamorfosis del espíritu, te he mostrado cómo el espíritu se convierte en camello, el camello en león y el león, finalmente, en niño. En la etapa del camello, tiene que cargar el peso de los demás y, lo más importante, aprender la disciplina de ser un esclavo de las normas y tradiciones sociales. Es como convertirse en aprendiz y aprender un oficio con un maestro. Tal vez debería darte un poco de contexto cultural. El aprendizaje es extremadamente importante en Alemania. Sin alguna experiencia como aprendiz es muy difícil encontrar trabajo en el país. Por eso, incluso hoy,
El valor de aprender en el trabajo con alguien con habilidades superiores es un paso esencial en la carrera de cualquiera, en cualquier área. Así que ser aprendiz es como ser camello. Escuchas a tu superior, dejas tu ego a un lado y obedeces. Es como un lobo que se convierte en un perro domesticado y obediente. Pero a medida que pasa el tiempo y aprende más, quiere ser libre o tener la libertad de decir no a los demás. Entonces se transforma en león, lo que le permite decir no a las normas y tradiciones sociales. Por un lado, se libera de sus cargas sociales, pero por otro lado existe el peligro de volverse nihilista al rechazar todo o hedonista al buscar solo sus propios placeres e indulgencias. Hay otro personaje en la novela, llamado el último hombre, que está atrapado en un círculo vicioso de buscar cada vez más placer y autoindulgencia. No ejerce autocontrol. Esto se asemeja a la locura consumista de hoy. Trabajas para comprar y trabajas más para comprar más, lo cual es un ciclo vicioso que nunca termina. Por lo tanto, el último hombre solo quiere placer para sí mismo, pero no da alegría a los demás. Para superar la fase del león, el Übermensch pasa por otra metamorfosis y se convierte en niño, simbolizando la creatividad y la inocencia. En esta fase, tiene la libertad de ser creativo. Cita: en el hombre verdadero hay un niño escondido, y ese niño quiere jugar. Esta creatividad infantil le permite ser artístico y crear nuevos valores para sí mismo. Leí en algún lugar que el psicoanalista austríaco Sigmund Freud pensaba que los escritores de ficción, al escribir novelas e historias, en realidad están imitando la forma en que los niños juegan. Por lo tanto, el proceso de creación de una obra de ficción o arte es bastante similar a cómo los niños juegan. Así, una vez alcanzado un nivel de creatividad y creado nuevos valores para sí mismo, se convierte en el Übermensch, a menudo traducido al inglés como superhombre, sobrehumano o incluso suprahombre, que es capaz de crear sus propios valores, pero lo más importante es que también es capaz de sacrificarse por los demás. Creo que los nazis ignoraron la parte del sacrificio, enfocándose solo en el crecimiento. ¿Por qué el autosacrificio es importante para Nietzsche? La respuesta está en la naturaleza. No Nietzsche, sino la naturaleza. La madre naturaleza. Nietzsche usa muchos elementos de la naturaleza, como el sol y los mares, a lo largo de la novela, para simbolizar la metáfora ideal de cómo convertirse en el Übermensch. Él no fue creado por Dios ni por ningún otro poder divino. Viene de la naturaleza, o es la naturaleza misma. Por ejemplo, usa el sol aquí. Cita: debes estar listo para quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renacer si primero no te conviertes en cenizas? La idea de superación es, en realidad, de cierta manera, destruir lo viejo para resurgir de nuevo. Nietzsche también aclara al Übermensch como un hombre altruista, al igual que el sol que irradia luz. Cita: amo a aquellos que no saben vivir más que hundiéndose, pues son ellos los que atraviesan. De nuevo, el sol se pone al hundirse, al bajarse. Nietzsche piensa que el hombre está tan contaminado con ideas, valores y comportamientos antiguos, a menudo religiosos, que necesita una transformación completa. Él dice: en verdad el hombre es un río contaminado. Es necesario ser mar para recibir un río contaminado sin contaminarse. Les traigo al Übermensch. Él es ese mar. En él puede sumergirse su gran desprecio. Cuando Zaratustra habla del Übermensch, todos se ríen de él. Eso es esperado porque el sol parece pequeño para nosotros en la tierra. En otras palabras, los grandes hombres a menudo son malentendidos por la multitud, porque no pueden comprenderlos, ya que están muy distantes unos de otros. Cita: mientras más alto subimos, más pequeños parecemos para aquellos que no pueden volar. Por lo tanto, grandes artistas a veces no son apreciados por la mayoría de las personas a su alrededor, al igual que vemos al sol como un pequeño círculo en el cielo. El hecho de que sea 1.000.000 de veces más grande que la Tierra es difícil de imaginar. Por lo tanto, el sol es una metáfora perfecta para que Nietzsche describa su idea del Übermensch o de artistas y filósofos ideales.
La mayoría de las religiones, especialmente las religiones occidentales, tienden a ver el cuerpo humano, los instintos naturales y los deseos como algo animalesco, por lo tanto malo o incluso maligno. El Übermensch, sin embargo, revierte todo esto. Superando sus cualidades humanas o religiosas, ya no evita la vida, sino que la celebra el cuerpo, la carne y la sangre, y ya no evita el peligro, sino que lo enfrenta. Cita: «Hay más sabiduría en tu cuerpo que en tu filosofía más profunda». El Übermensch rechaza el alma, la piedad, la mansedumbre y lo divino porque esos valores no existen en la naturaleza. Artista. Übermensch. Resumiendo, el Übermensch de Nietzsche es en realidad un artista que pasa años perfeccionando su oficio. En la etapa del camello, donde aprende de maestros del pasado normas y valores socioculturales, pero también está atado a todas esas tradiciones. Luego, rompe esas fronteras y tradiciones y se convierte en una especie de león salvaje que ruge. Cita: «En el desierto más solitario ocurre la segunda metamorfosis. Aquí el espíritu se convierte en león y aprovechará su libertad y será el amo en su propio desierto». En la religión, eres castigado si desafías la doctrina religiosa. En el mundo racional, eres castigado si transgredes sus valores. Pero Nietzsche busca total libertad para ser creativo. Así que su fase final es volver a ser niño para poder ser creativo. Ahora ha aprendido su oficio en la etapa del camelo, ha aprendido a decir no a las tradiciones en la etapa del león, y ahora necesita aprender a ser verdaderamente creativo, creando nuevos valores. Después de hacer estas cosas, es verdaderamente un artista. Nietzsche dice que todas las religías valoraban el alma, lo divino y la vida después de la muerte, pero condenaban el poder, el sexo y el egoísmo, y despreciaban la vida, especialmente el cuerpo humano, y la tierra como algo feo y vil. Nietzsche argumenta que las personas religiosas son demasiado débiles para abrazar la naturaleza cruda. Por eso inventaron ideas suaves y acolchadas para protegerse. Cita: «Fueron los enfermos y los decadentes quienes despreciaron el cuerpo y la tierra e inventaron el reino celestial y las gotas redentoras de sangre. Incluso tomaron esos venenos dulces y sombríos del cuerpo y la tierra. Querían escapar de su propia miseria, y las estrellas estaban demasiado lejos para ellos». Nietzsche especula que los fundadores de creencias religiosas son aquellos que eran individuos física o psicológicamente más débiles en sus círculos sociales, por lo que inventaron historias sobre dioses o confiaron en algo divino para fortalecerse en esta vida o en la vida después de la muerte. Una especie de manifestación de prestigio extra para ellos mismos, que promovían al débil como algo bueno o apoyar a los débiles como la mayor virtud. Nietzsche dice que es por eso que la mayoría de las religiones tienden a condenar el lado físico de la existencia humana, como el sexo, la fuerza bruta y las competencias físicas, porque esos fundadores religiosos no poseían esas cualidades naturales. Como soy una persona físicamente débil, principalmente debido a mi estatura y fuerza, me siento atraído por las historias y la ficción, en lugar de competir en el mundo real o aceptar la dura realidad de la vida. Por eso creo que Nietzsche tiene razón aquí. La filosofía de Nietzsche pone la vida, el cuerpo humano y la tierra por encima de todo. El humanismo o la democracia, según Nietzsche, también promueven la igualdad para todos, independientemente de la capacidad y el mérito de cada uno, y una mentalidad débil en la que las personas son mimadas y aisladas de riesgos y peligros. Entonces, el Übermensch es alguien que vive peligrosamente, baila, crea sus propios valores y ama el cuerpo y la vida. Esto está bellamente retratado en Zorba el griego de Nikos Kazantzakis. Zorba es como un alma hermosa que toca su instrumento y baila por la vida. La definición perfecta de un verdadero artista, no solo un artista que crea arte o escribe novelas, sino también un artista de la vida misma. Él es espontáneo, una combinación de la racionalidad apolínea y la pasión dionisíaca. El propio Nietzsche tenía en mente un ejemplo de Übermensch, su amigo cercano y brillante compositor, Richard Wagner,
aunque más tarde lo criticó por sus sentimientos antiarte, creencias religiosas equivocadas y su música posterior. Concuerdo con Nietzsche, a veces es difícil escuchar la música de Wagner. Los alemanes están bendecidos con tantos músicos y compositores increíbles, y la música combina muy bien con la ciencia, especialmente las matemáticas. No soy un experto en música como forma de arte, así que aquí hablaré de literatura, principalmente ficción, que es una forma de arte. Discutiré a uno de los mayores artistas arquetípicos nietzscheanos del Übermensch, el novelista francés Marcel Proust. Ya hablé de él en 2 de mis videos anteriores, así que no me extenderé mucho aquí. Pero diré esto: Proust creía exactamente como Nietzsche describe en esta novela. Proust pasó décadas intentando ser un artista. Para cerrar el círculo, la novela de Proust, En busca del tiempo perdido, que muchos consideran la mejor novela del mundo, trata sobre la infancia, la creatividad y el legado artístico. Proust pasó toda su vida en busca de la excelencia artística, un sacrificio por la humanidad. Proust hizo algo tan maravilloso en su novela que su protagonista logró descubrir algo mágico para derrotar el poder decadente del tiempo. La memoria involuntaria se activa cuando escuchas un sonido, pruebas, tocas o hueles algo de tu pasado, y es cuando tu yo pasado y tu yo presente se fusionan y el tiempo se detiene. La forma en que Proust presenta esto es mágica, poderosa y reveladora. Otros 2 novelistas que creo que se acercan a la idea del Übermensch de Nietzsche son Franz Kafka, quien, por cierto, nació el mismo año en que se publicó Así habló Zaratustra, en 1883. El otro autor en el que puedo pensar es Charles Bukowski. Al igual que Proust, dedicaron sus vidas a la creación de arte, a menudo ridiculizados, o vivieron vidas difíciles porque fueron contra la corriente. He discutido extensamente a los 3 novelistas en videos separados. También es importante notar que estos 3 novelistas fueron influenciados por la filosofía de Nietzsche. De hecho, voy más allá y diría que Nietzsche es quizás el filósofo más influyente entre los novelistas y la literatura en general, especialmente en el siglo XX. El estilo de escritura del propio Nietzsche está más cerca de la literatura que de la filosofía. Creo que fue el filósofo más artístico, lo que por un lado lo hace increíblemente creativo, pero por otro lado lo hace bastante frustrante porque está abierto a todo tipo de interpretaciones. Un buen ejemplo es cómo los nazis usaron sus escritos para promover el fascismo en Alemania. El propio Así habló Zaratustra es una hermosa obra de literatura alemana. El uso del idioma alemán por parte de Nietzsche es increíble y también se ve como una novela que recuerda a una pieza musical, con su ritmo y tempo imitando una ópera. Por lo tanto, Nietzsche no solo era un gran admirador de la música, sino que aquí también utilizó la música en su escritura. Otro ejemplo en el que puedo pensar es Gustave Flaubert, quien usó palabras de manera similar como si fueran notas musicales. También hay muchos juegos de palabras, como el uso de over y under, que son difíciles de traducir a otros idiomas. Es por eso que tenemos muchas versiones de Übermensch en inglés, como superhombre, superhumano e incluso suprahombre. El psicólogo Jordan Peterson tiene algunas reservas sobre la idea del Übermensch de Nietzsche. Según él, la filosofía de Nietzsche ignora ciertos aspectos fundamentales de la psique humana que fueron abordados más tarde por Sigmund Freud y Carl Jung. Hay 2 puntos principales de desacuerdo que vale la pena recordar. El primero es la complejidad de la psique humana. Peterson argumenta que el Übermensch de Nietzsche parece asumir que el ser humano puede simplemente crear nuevos valores y superar sus limitaciones individuales. Sin embargo, la psicología moderna sugiere que la mente humana está formada por múltiples capas, muchas de las cuales no están bajo nuestro control consciente. Carl Jung, por ejemplo, introdujo el concepto del inconsciente colectivo, que sostiene que nuestros valores y creencias no son solo invenciones individuales, sino que emergen de arquetipos profundamente arraigados en la psique humana y en la cultura. Para Peterson, Nietzsche subestima esta influencia inconsciente y el peso que la tradición ejerce sobre la formación de la identidad humana. Además,
El propio psicoanálisis de Freud muestra que el ser humano tiene impulsos conflictivos y que la mente no funciona como un sistema totalmente lógico y racional. Esto contrasta con la idea de Nietzsche de que el Übermensch puede conscientemente crear y definir sus propios valores sin restricciones internas. El segundo punto es: los valores humanos son creados o descubiertos. Otro punto de desacuerdo entre Peterson y Nietzsche es si los valores humanos son creados o descubiertos. Nietzsche argumenta que el Übermensch debe crear sus propios valores, rompiendo con los sistemas morales heredados. Peterson, por otro lado, sugiere que los valores no son simplemente inventados desde cero, sino descubiertos a lo largo del tiempo, a través de la experiencia y la evolución social. Según él, existen patrones universales de comportamiento y moralidad que han surgido porque funcionan para la supervivencia de la especie. Un ejemplo de esto es la moralidad basada en la compasión y la justicia, que se ha desarrollado en diversas culturas de forma independiente. Para Peterson, tratar de ignorar estos valores naturales puede llevar a consecuencias impredecibles, como ya ha pasado en regímenes totalitarios que intentaron imponer nuevos valores sin respetar la naturaleza humana. Curiosamente, Nietzsche tal vez no estaría en completo desacuerdo con Peterson. Su propio concepto del eterno retorno sugiere que los humanos no pueden escapar completamente de ciertas repeticiones históricas y patrones psicológicos. Además, su idea de la voluntad de poder no excluye la existencia de influencias inconscientes en la psique humana. Al final del día, la diferencia entre Peterson y Nietzsche podría estar más en el énfasis del argumento que en el principio en sí. Mientras que Nietzsche creía en la necesidad de un individuo fuerte para crear nuevos valores, Peterson advierte sobre los peligros de tratar de reinventar completamente la naturaleza humana, sin comprender sus raíces psicológicas y biológicas. Muchos escritores de ficción entran a la sala sin saber mucho sobre lo que escribirán. A esto lo llamamos escritura de descubrimiento. Por lo tanto, la escritura de ficción en sí misma es un descubrimiento. Esto es parcialmente consciente y parcialmente subconsciente. El arte es parcialmente creado y parcialmente descubierto en el subconsciente. De hecho, el Übermensch pasa por un viaje de autodescubrimiento y actualización. Cita: has evolucionado de gusano a hombre, pero mucho dentro de ti sigue siendo gusano. Antes eras un mono, pero incluso ahora el hombre es más mono que cualquier mono. Nietzsche dice que los monos bajaron de los árboles y se convirtieron en humanos, y ahora los humanos regresan a las montañas para un poco de soledad y descubrir lo que hay debajo de la mente consciente. Por lo tanto, heredamos la mayor parte de lo que nos hace humanos de los monos y los gusanos, y esas cualidades aún están presentes en nuestro subconsciente profundo. Una vez descubiertas, los artistas las transforman en una hermosa obra de arte, una pintura, una novela o cualquier otra cosa. Si evaluamos el mundo de hoy, hasta cierto punto vivimos en una especie de mundo nietzscheano. Admiramos a grandes artistas, artesanos, científicos y creadores que se destacan tanto en sus áreas, que su creación o proceso de creación en sí mismo es poderoso y artístico. Pero valoramos esas creaciones basadas en el bien y el mal. Ciertas artes son buenas, por lo que se promueven. Ciertas artes son malas, y por lo tanto se ignoran o incluso se prohíben. Nietzsche tuvo problemas con esta moralidad del bien y el mal. Así, los valores morales de una sociedad son como una caja que permite que ciertas excelencias florezcan y que ciertas artes sean condenadas y censuradas. Al igual que cultivar una sandía dentro de una caja cuadrada, toma la forma de la caja, por lo que la moralidad misma restringe la creatividad artística. Nietzsche quería una libertad natural o libertad instintiva e impulsiva, dejando que la naturaleza siguiera su propio curso sin castigo religioso o ultramoral. Los valores sociales del bien y el mal no deben limitar las posibilidades humanas. Hoy nuestro valor dominante es la igualdad. Nacemos con ciertas especificaciones físicas como altura, apariencia, capacidad cognitiva, salud, etc.,
que determinan nuestra capacidad para destacarnos en ciertas áreas. Por lo tanto, nuestra creencia en la igualdad no es genuina y es un tanto superficial. Así, para Nietzsche, los humanos deberían ser capaces de explorar libremente como zarcillos de una planta trepadora, sin miedo al destierro religioso o al castigo moral. Claro, Nietzsche era consciente de que los individuos no eran iguales, y no todos son capaces de convertirse en el Übermensch. Solo unos pocos pueden crear el arte que los trascienda. Para Nietzsche, hay espacio para aquellos que regresan a la religión y, claro, los llama humanos más débiles. Pero aún así hay espacio para ellos. Por lo tanto, no todos pueden volverse grandes en sus áreas. Ya sea en música, literatura o pintura, solo unos pocos son capaces de crear algo sublime. Así que Nietzsche es un elitista en sus puntos de vista y desea que los artistas tengan la libertad de ir más allá del bien y del mal y de la moralidad de su época. De esa manera pueden crear arte genuino, profundo y excelente que resista la prueba del tiempo. Creo que esta idea de grandeza puede aplicarse a cualquier área, ya sea en la cocina o en YouTube. Puedes alcanzar la grandeza apuntando alto. Entonces, para concluir este video, en ausencia de Dios, Nietzsche ofrece el arte como una solución a las tendencias nihilistas de la modernidad. La razón es que la racionalidad por sí sola no puede darle significado a nuestras vidas. Pero la racionalidad combinada con la pasión humana puede darle a nuestra vida un significado y un propósito más profundos. La razón y la ciencia nos brindan comodidad física, pero no pueden proporcionarnos la misma ancla existencial o psicológica sólida. Pero el arte y la pasión sí pueden. Grandes artistas como Proust, Kafka y Bukowski simbolizan al Übermensch de Nietzsche, que se superó a sí mismo para dedicar su vida, a través del dolor y el sufrimiento, al servicio del arte, beneficiando e inspirando a millones de sus lectores en todo el mundo. Es decir, usamos sus novelas como espejos para vernos a nosotros mismos, y algunos incluso se encuentran a sí mismos a través de las obras de estos artistas, que también los inspiran a seguir sus pasos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.